Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar rápidamente con este último panel de riesgos. Todos conocemos la importancia del tema de riesgos. No me voy a extender demasiado, solamente decir que nos van a acompañar la doctora Sosiu de Misiones Posadas, Daniela Fabier de Mendoza y el doctor José Lorenzo San Martín de Salta. Por lo tanto, vamos a tener un panel de riesgo bien federal, que es la idea del foro, ¿no es cierto? Va a comenzar la doctora Valeria Sosiu con recalificación profesional y despido discriminatorio. Ella es abogada de la Universidad Católica de Santa Fe, diplomada en riesgos de trabajo, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional del Litoral, es miembro de FUFETRA como delegada regional del NEA, escribió varios artículos sobre la recalificación profesional, despido discriminatorio, honorarios profesionales, es publicista y conferencista, y no lo dice aquí, pero yo lo voy a decir, tiene hermosas sentencias relativas a este tema. Así que, adelante Valeria, por favor. Gracias, por eso quería que se queden los jueces que se fueron, porque como abogada litigante que defiende trabajadores hace 15 años, en el final o el comienzo de nuestro país, que es Misiones, me hubiera encantado que se hubieran, así como yo lo escuché, que se hubieran quedado a escucharnos por una cuestión de respeto a los que ejercemos la profesión y caminamos todos los días el pasillo. No solo eso, sino que yo voy a hablar no solo como abogada y desde otra cuestión que es, yo voy a hablar desde el ejercicio profesional que defiendo trabajadores y desde el rol de abogado de confianza, que también muchas veces cuando el juez sentencia, muchas veces no estuvo de nuestro lado y no sabe lo que es el trato diario con el trabajador accidentado y con toda la familia. Entonces hubiera estado bueno que se queden. Sí, Bueno, dicho esto, porque estaba enredada, ya que cuando se sabe que tenía que decirlo, arrancamos. ¿Qué es la recalificación profesional? También iba a empezar con una cuestión más sensitiva, pero me quedó atragantado algo, y mi gran maestro me dijo: vos, misionera, tenés una luz que yo te voy a ayudar a que ilumines varios caminos, que fue mi querido Daniel Machado, que en paz descanse, y fue mi tema de tesis y el único 10 que él puso en su posgrado, y él me dijo: nunca en 25 años que yo dicté mi especialización en Derecho Laboral me hicieron una tesis de recalificación profesional. ¿Qué es la recalificación? Seguramente todos los abogados de calle que quedamos acá no sabemos. No solamente es, o presuponemos, no solamente es una prestación de la ley de riesgo enunciada en el artículo 20 de la 24557, sino que además es uno de los objetivos de la ley. O sea, en el cual decía, uno de los objetivos, la prevención de los riesgos, reparación de los daños, el otorgamiento de la rehabilitación y el impulsar la recalificación profesional con recolocación de los trabajadores damnificados. O sea, miren la importancia que tiene tanto la prestación como objetivo de la ley. Y como les dije, está enunciado en el artículo 20 de la 27557 como una de las obligaciones que tiene que brindar las ART. Tan importante es que hoy, no sé cuánto debemos tener leyes en Infolep, hoy debemos estar en 612 más o menos, leyes de resoluciones de decreto que reforman nuestra ley de riesgo, y solamente tenemos 3 resoluciones de esas 600 que hablan o hacen mención sobre la recalificación. También nos encontramos con los tratados internacionales, hablamos mucho hoy de tratados internacionales, me gustaría más abocarnos mucho en la práctica y sobre todo las sentencias, pero simplemente a fines de enunciar. Hoy también justamente el doctor Giardino habló sobre esta recomendación y sobre el convenio, la importancia que es y el rol de los estados en poder colocar a los discapacitados. Hoy habló justo cuando inauguró estas jornadas, que ya lo tenemos en la recomendación 99 y en el convenio 111, en el convenio 190, donde hace mención a los trabajadores víctimas de infortunios laborales, los cuales quedaron con secuelas incapacitantes, y el deber de los estados parte de recolocar a esos discapacitados, bueno, sí lo mencionan los convenios, a los fines de que no solamente
brindar una dignidad o la protección de ese trabajador, sino que yo hablo que tenemos un triple rol o tiene una triple importancia hoy la prestación de recalificación. Primero, y lo más importante, y creo que por lo que veamos los abogados litigantes, es la dignidad de ese trabajador víctima de un infortunio laboral. El segundo es un rol para la empresa, porque en caso de que la prestación de recalificación opere y sea bien recepcionada por parte de la empresa, vuelve un trabajador con una discapacidad, pero idóneo a un nuevo puesto de tarea acorde a su nueva capacidad. Y también tiene un rol con el Estado, porque si no lo ubica a la empresa, a ese trabajador, pasa a ser un desocupado más para el Estado. O sea, vean la importancia que tiene la prestación y es realmente de las que menos se otorgan o las que menos se solicitan en el proceso previo a las comisiones médicas. También, por eso yo digo la importancia o voy a hacer ver el rol de nosotros como justamente abogados de esos trabajadores. Decíamos que la recalificación entonces tiene en cuenta los aspectos profesionales de ese trabajador que se accidenta. ¿Qué es la recalificación? No es nada más ni nada menos que ese trabajador víctima de un infortunio laboral pueda volver a un puesto idóneo teniendo en cuenta su nueva capacidad laboral. Existe una deuda por parte de la ART, ¿por qué? Porque ya ese trabajador está lesionado, ¿sí? Entonces existe un compromiso por parte y una obligación por parte de la ART en que pueda volver ese trabajador lo más idóneo posible para ese nuevo puesto. Es una readaptación de inválidos, como hablan los convenios de la OIT, que es tratar de recuperar la capacidad perdida mediante el aprendizaje de nuevas herramientas o realización de nuevas tareas. Ahora les explico cómo. Y el fin es el retorno a la calificación profesional que detentaba el trabajador momentos antes del accidente, o sea, la reubicación. Lo que hablaba hoy, tenemos dos resoluciones que son las esenciales en materia de recalificación, que es la 216 del año 2003 y la resolución 1300 del año 2004. Palabras en sencillo, les explico cómo es el proceso de recalificación. Cuando un trabajador víctima de un infortunio laboral tiene una incapacidad, en realidad una lesión, la cual lo imposibilita de volver al puesto que ostentaba momentos antes de accidentarse, se solicita el otorgamiento de la prestación momentos antes del alta médica. Por lo general se da entre el alta traumatológica y el alta definitiva del médico auditor de las ART. ¿Qué quiere decir eso? El médico que lo atiende, o bueno, en este caso el abogado, debe solicitar la prestación donde se designa una persona, el terapista ocupacional, designado por parte de la ART, se entrevista con el trabajador, ve cuáles son las secuelas incapacitantes que le quedaron, cuál es la idoneidad de ese trabajador, cuál es el tipo de cultura, de educación, qué es lo que sabe hacer. Luego se entrevista con la empresa y le manifiesta a la empresa por cabeza. Hoy también se habla un poco de las empresas. Tanto se le dejó de lado a las empresas con la 27348 que hoy la empresa no tiene nada que ver, no es parte en nada en el proceso de determinación de la incapacidad de ese trabajador accidentado. Ni que hablar, yo quizá que vengo a Misiones son empresas más chicas, pero las empresas que tienen varios trabajadores, lo único que tiene que hacer el empresario es hacer la denuncia del siniestro y pagar el sueldo que encima, inclusive si es una empresa grande, lo hace de manera directa a la ART. O sea, se olvida, realmente se olvida de ese trabajador. Imagínense que vuelve ese trabajador, o no, va al terapista ocupacional 8, 9 meses, un año después dice, tenés que reubicar a Valeria Socio. ¿Valeria Socio? Sí, Valeria Socio trabajaba con ustedes, era recontadora. Pero Valeria tuvo un accidente. Sí, Valeria tuvo un accidente, perdió una mano, le quedó 45% de incapacidad, pero es idóneo para que usted le otorguen otro puesto para que pueda volver a trabajar. No, yo ni me acordaba de Valeria. O sea, eso es lo que hoy está pasando con las empresas. Entonces, ¿qué es lo primero, como se le eriza la piel como a mí hace un ratito, algunas exposiciones?
se le dice a la piel y dice, no, yo lo tengo puesto, los despido. Y no, ese no es el sentido de la prestación de recalificación. Justamente el desconocimiento de esa prestación es lo que hace que automáticamente nosotros no querramos pedir el otorgamiento de la prestación porque tenemos miedo que lo despidan a nuestro trabajador. No, justamente la prestación está en beneficio, decía el doctor Ackerman, que hablaba bastante de este tema también, que justamente la prestación es teniendo en mira la conservación del vínculo laboral, no es rupturista, o sea, se aplica mal la prestación. Bueno, esto es una tercera resolución que en realidad es en caso de que no se lo pueda ubicar, que la empresa no tenga voluntad de poder, digo voluntad y lo digo con conocimiento de lo que estoy diciendo y después por qué, porque lo voy a mencionar en el tema de los fallos. Si la empresa no tiene voluntad de poder reubicar a ese trabajador, se le hace entrega una herramienta a los fines de que ese trabajador pueda crear un microemprendimiento y lo capacita para que pueda tener un arte, un nuevo emprendimiento. No es que le montan un supermercado, sino que le dan, le otorgan herramientas. Hoy el monto es de casi 700.000 pesos, que suelen ser unos freezer, unos estantes para que haga algún tipo de negocio. Siempre yo cuento, ya los que me escucharon antes, cuento una anécdota que me quedó grabada de un cliente que una vez me pidió un horno de pollo al espiedo. Y yo, un horno de pollo al espiedo, no sé ni cuánto vale tu horno de pollo al espiedo, pero ¿por qué? Porque tengo un vecino que todos los sábados en mi vereda hace pollo al espiedo y no sabés lo que vende. Ah, ¿y le vas a ir a pelear? Sí. Porque encima no le quiero, me deja sucio, bueno, era toda una cuestión barrial, digamos. Puso, le conseguimos, encima sobraba un poquito de dinero, le alcanzó para unos freezer. La cuestión es que él todos los fines de semana tenía su entradita de dinero mediante la venta del pollo al espiedo. O sea que no tenemos que, quizás tenemos que ser también un poco vivos nosotros y hábiles en poder aconsejar a nuestro trabajador y decir, bueno, a ver, tenés otra herramienta que no es el freezer, la balanza para poner una verdulería. Siempre pongo esa imagen muy representativa de mi provincia. Él es Carlos. Carlos tiene 38 años. Parece un hombre de 50 y pico, ¿no? Ya varios conocen a Carlos de los que están acá. Carlos trabaja en la tarefa, se está tarifeando. Lo que tiene sobre su lomo, una ponchada, es la bolsa de la yerba mate con hoja de yerba mate de aproximadamente 70 kilos. Si yo pongo el ejemplo de Carlos que tenga una lesión de fractura de platillo tibial, para el baremo va de 15 a 20% de incapacidad, o sea, es un tercio de lo que necesita para retirarse por invalidez. La realidad es que Carlos nunca más después de ese accidente vuelve a trabajar en Misiones. Porque seguramente Carlos no sabe leer ni escribir, seguramente Carlos tarifeó desde los 6-7 años, porque viven en la familia, con sus familias en el campamento, donde comen toda la familia, trabajan a destajo, o sea, que quiere decir que cobran por el hilaje, o sea, lo que ellos siembran o cargan de la yerba. Entonces Carlos no puede volver a trabajar en algo relacionado a lo rural después de esa lesión. Por eso yo le pongo que no va de la mano el baremo con la recalificación. ¿Por qué? Porque el baremo tiene en cuenta, o sea, determina la incapacidad y la secuela incapacitante, porque por lo general nosotros decimos no amerita recalificación porque la lesión no es tan alta o el accidente no fue tan grave. Y no, porque en el caso puntual, el ejemplo de Carlos, no es un tercio de lo que necesita para el retiro por invalidez, pero en la realidad de Carlos no va a poder nunca volver a tarifear. Entonces sí, para él amerita la recalificación. Y la recalificación tiene en cuenta el aspecto profesional de Carlos. Vamos medio rápido, creo que me queda nada, muy bien. Quiero llegar al otro tema que es lo picante, o sea, el tema de hoy, la prestación de recalificación, o sea, decíamos que la idea o el fin es la búsqueda de una tarea idónea para el trabajador accidentado. Debe haber una adecuación justamente del medio laboral de ese trabajador con la nueva capacidad que adquirió luego del accidente de trabajo. Debe haber, y esto lo marco y lo vamos a ver en el tema siguiente, una buena fe entre justamente el damnificado, la ART y la empresa,
porque no existe, al existir la laguna entre la ley de riesgo del trabajo y la ley de contrato de trabajo, sin que exista una obligatoriedad en la conservación del vínculo laboral de los trabajadores víctimas de accidente, caemos en lo que es hoy, y me voy a ir pues no creo que tenga tanto tiempo, a lo que es los despidos discriminatorios. Simplemente tutelas anticipadas y acción autosatisfactivas, muchas veces no saben cómo solicitar la prestación. Particularmente yo solicito mediante divergencias en el acta que realizó en trámite ante comisiones médicas, y si igualmente luego de la divergencia en el acta no me la quieren otorgar, presento tutelas autosatisfactivas a los fines de que el juez me dé el otorgamiento de la prestación, así como también las tutelas diferenciadas están para el otorgamiento de otras de las prestaciones, que también se lo voy a traer, y ya varios también lo conocen, a un sujeto de mucha preferencia jurisdiccional que tuvo en mi estudio, el cual fue Cristian. El juez quería que lo vea Cristian. Este es el trabajador que quiere que nosotros, que ellos en OJ van al juzgado, pobrecito, a las 2 de la tarde, y quiere que nosotros subamos un escrito o esperemos que nos contesten en el teléfono. Cristian perdió la pierna, 32 años, maratonista. O sea, esta es la justicia digitalizada y la justicia que no mejoró en 30 años. Nosotros, 8 prótesis le dieron a Cristian. Empezamos desde un palo de escoba hasta la prótesis que nosotros realmente hicimos, mediante tutela diferenciada. Esto fue la audiencia. Miren, esta foto para mí es muy significativa, porque soy varios lo conocen a Cristian, los que me he escuchado quizás varios temas. Esto es el juzgado. Yo estaba sentada mientras el juez redactaba una tutela diferenciada. En 20 días tuvo sentencia. O sea, presenté, manifesté todo esto que les estoy comentando muy rápidamente y solicité que se le dé esa prótesis que hacía que él tenga una vida digna, una prótesis que él vuelva a correr maratón, que vuelva a trabajar. Cristian no quería la recalificación para seguir trabajando, no para retirarse por invalidez. Él me prohibió tener más del 66%. Él quería trabajar y quería una pierna acorde para eso. Y miren esa imagen de nosotros sentados y él mirándola afuera, o sea, pidiendo justicia. Este es el justiciable, no el que está esperando que contesten el llamado telefónico. Simplemente fallos de tutelas, en la de Cristian, otorgamiento de prestaciones, recalificación, otorgamiento de prótesis. Y vamos en los últimos 5 minutos, si me dejan. ¿Ya estoy? Ya estoy. Bueno, queda para otros redondeo entonces. Lo que serían despidos discriminatorios por cuestiones de recalificación. Me voy a ir a lo último, que es lo que hoy más nos interesa. 2 minutos me cedo y termino. Por estos nuevitos me salió ahora en la semana. Materia de recalificaciones, por lo general, ¿qué pasa? Cuando llega el terapeuta ocupacional a la empresa, dicen que no tienen un puesto idóneo para ese trabajador, lo despiden, y no solo que lo despiden, sino que invocan el artículo 2.12, segundo párrafo. Entonces, nace ese querer y ese poder de la empresa, porque eso es lo que diferencia en el 2.12. O sea, cuando el trabajador quiere, pero no puede, le tiene que pagar un 2.47. Pero cuando directamente no quiere reubicar, debe pagar un 2.45. Mal invocado, está bajo el título de los accidentes y enfermedades inculpables. Bueno, es lo único, es lo que hablamos de la laguna, es lo único que hoy, lo que tiene la empresa para escudarse y para despedir discriminatoriamente a los trabajadores. En un caso puntual, he dado vuelta esos despidos, como no solamente que le paguen lo que le corresponde por indemnización por despido arbitrario 245, sino que además en los daños y perjuicio por despido discriminatorio. Ahí tengo varios fallos. En uno de esos, que era el interesante que le iba a traer, pero me mira mal Antonio, es Cristian volvió a su empresa porque fue despedido por no reubicación y yo pedí que Cristian vuelva a trabajar porque él quería y él se sentía apto
con su nueva pierna para seguir trabajando. Así que ahí les dejo los fallos. Hoy ese es Cristian. Estaba en Rosario, fue a buscar su pierna. ¿Qué es lo importante? Y con esto cierro, que nosotros nunca tenemos que olvidar que somos los abogados de confianza. Cristian depositó el volver a trabajar una vida digna, ser feliz y volver a correr en mí como su abogada. Y yo no soy auxiliar de justicia. Si yo no hubiera interpuesto la demanda, hoy Cristian estaba sin trabajo. Si nosotros como abogados no nos sentamos, no nos desvelamos por una causa y nos sentamos a escribir la demanda que después el juez tiene que sentenciar, no van a ver Cristian que están trabajando. Nosotros somos parte esencial porque el juez tiene que ser imparcial y solamente puede ser imparcial si las partes están protegidos los derechos de defensa y solo los trabajadores tienen protegidos los derechos de defensa con nosotros como abogados de confianza. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Siento un orgullo enorme de estar moderando este panel. Son muy impresionantes los panelistas, todos. Esto quiero que sepan todos los invitados que están en este congreso, que han venido del interior, han venido por sus propios medios. A esto le tenemos que dar valor nosotros, porque ellos han venido a este colegio a participar de este congreso por sus propios medios. Y qué categoría de panelistas que tenemos. Ahora vamos a continuar con la doctora Daniela Fabián, que va a tocar un tema inmensamente interesante, que tiene que ver con los daños por violencia laboral y su cobertura en los riesgos laborales. Una nueva visión expresa ella. La doctora es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, relatora de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Hizo especializaciones para expertos latinoamericanos en relaciones laborales en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es publicista, conferencista, profesora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales, miembro de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo y de la Asociación de Magistrados de Mendoza. Daniela, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Muchísimas gracias a Nahuel, del Colegio de Abogados de Capital, a COFETRA, ¿no es cierto?, que han organizado este espacio maravilloso para que podamos intercambiar las experiencias maravillosas que nos cuenta Valeria, que a mí me da mucho gusto, y sus clientes han llegado a Mendoza también, porque las historias de los clientes de VAC han llegado a Mendoza también, como yo les he contado. Gracias a esto que nos acerca esta colega que trabaja incansablemente por los derechos de los más vulnerables, ¿no? Y por otro lado, agradecer el espacio y poder traerte una nueva propuesta, porque yo vengo con una inquietud que me parece para reflexionar y comenzar a pensar otras posibilidades en materia de daños de violencia laboral y la cobertura de la ley de riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque hay toda una tendencia que a mí me parece que había que tratar de revisar, que es la de considerar que las consecuencias dañosas que generan el acoso laboral o la violencia laboral no sería objeto de reparación por el sistema de ley de riesgo del trabajo por no estar contemplado en el baremo como un factor de riesgo. A pesar de que la dolencia que genere sí lo esté. Es decir, nos encontramos con una persona que es víctima de violencia o de acoso laboral, que sufre una reacción vivencial anormal, grado 1, 2, 3, que está en el baremo, sin embargo, como no es un riesgo previsto, a pesar de que sea una enfermedad listada, no la quieren reconocer. O sea, es algo para revisar. ¿Viste lo que te vengo a proponer? Revisemos esta tendencia que te propongo humildemente decirte, te voy adelantando, no tiene ningún asidero, o por lo menos no lo encuentro jurídicamente como para sostener esto en el tiempo. Otra pregunta necesaria, es decir, revisar esa tendencia de por qué consideramos que no están incluidos y por otro lado, hacernos un par de preguntas, como por ejemplo esta. Es decir, ¿debe tipificar
tipificarse en el sistema de la ley de riesgo del trabajo los actos ilícitos generadores de daños, porque el acoso laboral viene de un acto ilícito, ¿no? Entonces, para eso me tengo que preguntar qué repara la ley de riesgo. ¿Qué repara la ley de riesgo? El accidente de trayecto, la persona que es atropellada cuando está llegando al trabajo, que eso es en virtud de un acto ilícito, la persona que está en el negocio atendiendo y es asaltada y a raíz de ese asalto violento sufre daño físico, psíquico, ¿no es cierto? Esos son actos ilícitos, pero ¿qué repara la ley de riesgo? Las incapacidades que generan esos actos. Y eso está expresamente en la ley. Fíjate, el artículo primero, ¿no?, que habla de reparar los daños derivados de los accidentes o de las enfermedades profesionales y también las consecuencias patológicas, como dice el artículo 6. Es decir, no están tipificando actos ilícitos generadores de daño, sino que están tipificando de alguna manera, precisamente, las consecuencias dañosas que generan en la persona humana que padece ese accidente o esa enfermedad, no el acto ilícito generador. Hay que recordar y tratar de, digamos, de no resetearnos permanentemente. En el ámbito del derecho del trabajo esto es bastante común, sobre todo en materia de accidente o de enfermedad profesional. Nos reseteamos permanentemente, sale una nueva disposición y volvemos a cero, como si no hubiera un camino recorrido, como que no hay una experiencia vivida que nos ha llevado a estar en una posición distinta, tal vez con mejor visión, pero sin embargo empezamos siempre de cero. Sale una nueva resolución, sale una nueva ley y empezamos de cero. Fíjate que hay un camino recorrido que está vigente y que tenés que recordarlo para darnos una mejor respuesta a los casos que nos plantea la situación de violencia o de acoso laboral, las consecuencias dañosas que genera eso. Fíjate, una fue el listado cerrado. Esto del listado cerrado que implicó que las patologías que estaban en el baremo eran las únicas que eran resarcidas por el sistema. Esto tuvo su recorrido, esa rigidez fue desbloqueada y fue realmente derribada por la jurisprudencia. Uno de los casos icónicos es el caso Silva de la Corte de la Nación del 2007, cuyo abogado es el doctor Horacio Schick, que todos deben conocer. Bueno, él llevó a la Corte de la Nación el caso Silva, doctrina que sigue vigente, porque en el 2021 la Corte de la Nación sacó el caso Dávila, que es en la misma sintonía, es una enfermedad profesional donde se reclama una reparación integral y se acredita, fíjate, que las experiencias médicas y psicológicas, que cuesta tanto, ¿verdad?, psicológicas, el juez concluyó que esas labores realizadas constituyen una actividad riesgosa causadora del daño que padece esta persona. Es decir, la doctrina del caso Silva sigue en la actualidad vigente y es un camino recorrido que no debemos olvidar o resetearnos. Esto implicó que cayera el decreto 1278 al sistema e intentara de alguna manera compensar esta falta de inclusión por parte del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, de nuevas enfermedades o situaciones o de dolencias que generan los accidentes o las enfermedades profesionales, y permitió que esto se pudiera reconocer para el caso concreto. Está bien, no ser listado, pero permite el decreto 1278 vigente en la actualidad, ese es parte de nuestro camino recorrido de la experiencia que no debemos olvidar, vigente en la actualidad, que nosotros podemos lograr el reconocimiento de una dolencia si probamos, ¿no es cierto?, la concurrencia de los agentes de riesgo, la exposición, los cuadros clínicos, la actividad con eficacia causal respecto de la dolencia que uno está reclamando. Es decir, permite que ese listado cerrado se abra, aunque sea para el caso concreto. Pero por lo general, los casos de violencia y de acoso laboral generan dolencias psiquiátricas o psíquicas que están contempladas en los baremos. Sin embargo, por el solo hecho del acto ilícito que no está tipificado, queda afuera. Hay más, es obviamente el convenio 155, totalmente aplicable. Fíjate el protocolo del 2002 que tiene relación justamente con esto del convenio de la seguridad. Mira lo que dice de enfermedad profesional: designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. El 187 también es marco que existe y que nosotros podemos citar para encauzar o para reforzar esto de que este tipo de consecuencias dañosas que generan la violencia o el acoso sean reparables. También acordarse que la OIT en el año 2010 largó un listado de enfermedades profesionales en las que están justamente aquellas que tienen que ver con los trastornos mentales o de comportamiento contraídos en el trabajo, ¿no? Y hay más.
algo que golpea fuertemente y para bien, es el convenio 190, que es justamente que se dedica a este tema específico que es de violencia y acoso, y habla de violencia y acoso, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo, que designa ese conjunto de comportamientos y de prácticas inaceptables, ilícitas, inaceptables, o de amenazas, inclusive de comportamientos y prácticas que se manifiestan ya sea una sola vez o de manera repetida, etcétera, etcétera, que causan daño psicológico, sexual, económico, etcétera. Y mira lo que dice el convenio. Dice que esto se aplica en el mundo del trabajo y sean las cuestiones que sucedan, dice, durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Mira las circunstancias que nos pone para el análisis de la violencia y del acoso laboral y de sus consecuencias dañosas. Y después describe, ¿no?, en el lugar de trabajo, en los lugares donde se paga, en los desplazamientos, en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, en el alojamiento proporcionado por el empleador, etc. Va a poner un montón de circunstancias donde puede estar allí y puede darse un riesgo de causar un ambiente hostil, un tratamiento hostil que genere daño. ¿Qué más propone el 190, que es lo que nosotros tenemos que estar utilizando a la hora de analizar estas cuestiones? Propone, obviamente, identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y de acoso. Adoptar medidas de prevención y controlar dichos peligros y riesgos. Mirá, el Código Civil y Comercial, el artículo 1710 en adelante, habla de la acción preventiva, ¿no? Y pone en cabeza de todo ciudadano la de tratar de prevenir un daño o mitigar sus consecuencias si ese daño se ha producido, con más razón, obviamente, el empleador o la empleadora, donde el deber específico de prevención, tiene un deber específico de prevención en el 75 y en el 4 de la ley de riesgo del trabajo. Proporcionar a los trabajadores y otras personas, ¿no es cierto?, información, capacitación, etc. Es decir, voy rápido porque sé que el tiempo apremia. Pero digamos, esto tiene que ser tu herramienta para el análisis de esta visión que te propongo, que no puede quedar afuera las consecuencias dañosas de la violencia y del acoso por el hecho de que no incluyas, no tipifiques el acto ilícito, que no es lo que pide la ley de riesgo, porque la ley de riesgo lo que tiene es un listado de enfermedades y de incapacidades y no de actos ilícitos. ¿Qué más? Mira la recomendación 206, que debe leerse y debe considerarse conjuntamente con el convenio 190, y habla de esto, ¿no?, de evaluar los riesgos en el lugar de trabajo. Se debe tener en cuenta los factores que aumentan probabilidades de violencia, acoso, incluyendo los peligros y los riesgos psicosociales. Todo esto se aplica. Debería prestarse especial atención a los peligros y riesgos que se derivan de las condiciones o de las modalidades en que se presta esa labor. Cuando intervienen otras terceras personas, a veces el daño proviene de la agresión, ¿no es cierto?, de clientes, proveedores, pacientes, del público. Pensemos en aquellas personas que tienen que atender al público, ¿no? Lo que se derivan de la discriminación, abuso de relaciones de poder, etc. Es amplísimo. Te lo tiro como disparador y te invito a mirar y a explorar por ahí. El decreto 717/96, todo esto está vigente y aplicable, que habla de la obligación del empleador de denunciar cuando toma conocimiento de una situación de enfermedad. Es decir, que el trabajador puede denunciar ante el empleador la situación de pánico, de una afección psicológica o psiquiátrica en razón del ambiente hostil que está viviendo o de la persecución de determinada persona dentro del ámbito del trabajo, y el empleador tiene obligación de hacer la denuncia. También la puede hacer el propio trabajador, los derechohabientes, cualquier persona, y acá puede entrar el sindicato, ¿no? Esta persona que está sufriendo violencia, que está sufriendo acoso, que empieza con licencia, empieza a ser la persona problema, la chica problema, ¿no? La chica problema, empieza a tomarse licencia, genera malestar en el ambiente de trabajo, la gente a veces se la deja aislada y se hace todo un complot, ¿no es cierto?, de esta persona que no se comprende su situación de salud y se califica todavía peor, de manera más peyorativa o más negativa esa situación. Puedes ir a concurrir a este sindicato, al sindicato, y ellos hacer la denuncia, porque acá dice cualquier persona, es decir, que la legitimación activa es amplísima, es un decreto del año 96, que está vigente, es una herramienta que no debemos olvidar. Y mira lo que dice el artículo 4, cuando la denuncia se presenta directamente ante la aseguradora, esta debe tomar los recaudos necesarios para que el trabajador reciba en forma inmediata las prestaciones en especie. Es decir, ante la denuncia de situación tiene obligación la aseguradora de riesgo de trabajo. Obligación, porque dice deberá, no dice podrá, dice deberá.
articular ese mecanismo, hay que articular ese conocimiento de la situación a los obligados del sistema. El empleador, la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Quién lo puede hacer? Cualquiera, inclusive el sindicato, porque reitero, la legitimación es amplísima. Entonces, para ir sacando como micro conclusiones y propuestas de una nueva visión que te traigo, o que para pensar, para reflexionar, no digo que estés de acuerdo, pero tomar en cuenta, considerar estas disposiciones que están todas vigentes y que se pueden pedir. Exigir que la violencia de acoso laboral esté tipificado como un factor de riesgo no tiene justificación alguna porque la ley de riesgo no contempla los actos ilícitos, contempla las consecuencias de esos actos. Y si te cabe alguna duda, te traigo un caso. Fíjate el caso Tagorda. Es un caso donde el actor se encontraba realizando sus tareas virtuales y es abordado como un sujeto que intenta asaltarlo recibiendo disparos de escopeta en ambos miembros inferiores. En ese contexto, obviamente, la ley de riesgo del trabajo lo cubre por un accidente laboral, calificado como laboral, y cubre sus dolencias. Pero ese daño es un acto jurídico ilícito, que no está contemplado como un agente de riesgo en la ley de riesgo del trabajo. Lo que está contemplado son las dolencias físicas que esta persona tiene como consecuencia de un accidente que se considera laboral. ¿Se entiende? Porque si no, tendríamos que estar incluyendo como agentes de riesgo el asalto a mano armada. Y no no necesitamos hacerlo, porque la ley de riesgo contempla incapacidades y lesiones, incapacitantes a consecuencia de actos ilícitos, los cuales no enumera. Entonces, guarda con esto, porque vamos a hacer entonces distinciones discriminatorias ilícitas que la ley no distingue, y de hecho la interpretación restrictiva es respecto a la exclusión de la responsabilidad. Ahí es donde la interpretación es restrictiva, cuando quiero dejar sin cobertura a alguien. Y no al revés. Entonces, distinguir lesiones producidas por un delincuente y las pago, pero si las produce la violencia del acoso, el daño que lo genera, no un delincuente de la calle, sino un jerárquico de la empresa o un compañero de trabajo que despliega toda la violencia y el psicoterror a un trabajador o una trabajadora, no, ese no. Y esto no tiene sentido, digamos, no, o por lo menos no parece estar sustentado en alguna norma jurídica que apoye estas circunstancias. Sin embargo, hay toda una posición y toda una tendencia de considerar que como no está expresamente previsto, no lo quieren cubrir. No lo quieren cubrir porque hay que cumplir con higiene y seguridad, hay que cumplir con un ambiente de trabajo, una modalidad de trabajo que no genere riesgos en la salud psicofísica de las personas que trabajan allí. Y eso implica un despliegue de valor. Entonces hay que evaluar los riesgos laborales, los riesgos psicosociales, la situación y circunstancias o el estado de la organización que pueden llevar a esta probabilidad de causar daño, y la prevención debe estar basada en la evaluación justamente de las características de la organización del trabajo, de las condiciones del mismo. Los factores psicosociales son esas condiciones, ya sean negativas o positivas, que puede tener el trabajo, porque puede ser un trabajo que tiene condiciones positivas, pero hay otros trabajos que no. La forma en que se presta la tarea, las exigencias desbordadas o que no tienen sentido, o gente que no sabe, digamos, que no tiene capacidad de liderazgo positivo, genera un ambiente hostil y dañoso. Pero esto está. Y hay que identificarlo. Obviamente que el convenio 190 nos da una herramienta preciosa porque realmente describe un montón de situaciones que nos puede servir para evaluar la situación que se está viviendo en el trabajo. Finalmente, y para ir cerrando, insistir, ¿no es cierto?, que las consecuencias que genera la violencia o el acoso laboral tienen que estar expresamente previstas e introducir un elemento que la ley de riesgo del trabajo no exige, que es introducir la tipificación de actos ilícitos, sino lo que tiene es un listado de enfermedades, y si la persona que sufre una situación de este estilo está dentro de las enfermedades que están en el listado, se genera la presunción a su favor. Porque eso es lo que genera el listado, una presunción a favor, ¿no?, de la relación de causalidad entre ese daño y la actividad, ¿no? Se desnaturaliza el artículo 6, que justamente gracias al bombardeo que hizo la jurisprudencia y su desactivación, logró que apareciera el decreto 78 y permitiera la incorporación. En caso de que tuvieras una enfermedad que no está en el baremo, que generara una enfermedad que no está en el baremo, la podés introducir por el decreto 78, o sea, estarías desactivando esa herramienta. Se desconoce la obligación que tienen las empresas y los empleadores y las empleadoras de evaluar las condiciones y medio ambiente. Esas son las resoluciones. La resolución 463 del 2009 y su modificatoria es la que exige eso.
Esa evaluación está vigente. Se inutiliza el decreto 717, que ante el conocimiento de la situación de enfermedad, la empresa, el empleador tiene que hacer la denuncia. Y si no, la puede hacer los trabajadores, la puede hacer cualquier otra persona, ahí pongo el sindicato, etc. Y se desconoce la prevención, que es un deber específico de todo empleador, y además el Código Civil y Comercial lo ha incorporado como un deber genérico de todo ciudadano y de toda ciudadana. Es decir, que hay un deber reforzado de prevención. Finalmente, y para terminar, esta es una frase que me ha encantado. Los árboles caídos también son el bosque. No dejemos afuera las consecuencias de la violencia y el acoso laboral, solo porque no queremos hacernos cargo del ambiente de trabajo y de las personas que contratamos y que dirigen la actividad. Tenemos que hacernos cargo que si hay alguien que no lidera como corresponde, un compañero o una compañera de trabajo que no entiende cuál es la labor que se tiene que desarrollar y trabajar con otros seres humanos en armonía, es algo que se tiene que visualizar, es algo que se tiene que trabajar y es algo que se tiene, en todo caso, que apartar esa persona si no logra revertirse. Pero no podemos permitir que el ambiente de trabajo sea un elemento más de daño psicofísico de quienes trabajan allí, sobre texto de que no está tipificado el ilícito. Muchísimas gracias. Bueno, qué intensidad nos guardamos para el último panel, ¿no es cierto? Nos retomamos, ¿viste? Bueno, ahora nos va a exponer el doctor José Lorenzo de San Martín. Nos va a hablar de prestaciones dinerarias, tema más que interesante, la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la 332 de este año, del 23. Él es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional de Rosario, es diplomado en Riesgo de Trabajo, miembro de Profetra, coordinador del Instituto de Derecho del Trabajo Norberto Centeno, centro del Colegio de Abogados de Salta. Todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Público de la Universidad de Capital Federal por la invitación, al Foro Federal del Trabajo, fundamentalmente a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Bueno, como bien saben, soy de Salta, en Salta tenemos muchos festivales folclóricos y los que se quedan al final generalmente son o los borrachos o los fanáticos. Creo que acá está lleno de fanáticos del derecho laboral, así que muy agradecido, la verdad, que se queden a escuchar lo que tenemos para decir. Y bueno, me queda la barra un poquito alta, después de Valeria y la doctora acá. En realidad, como todos saben, aquí hace el riesgo de trabajo, en julio del 2023, hace un par de meses, la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió una resolución que era 332 del año 2023, que vino a traer en la práctica, en la instancia administrativa, en sede judicial, el famoso decreto de necesidad de urgencia 669 del año 2019. En realidad, como mañana va a haber una disertante de la que tuve la posibilidad inclusive de escuchar por YouTube que va a desarrollar el tema y que lo desarrolla muy bien, yo en realidad voy a utilizar como excusa la resolución de la Superintendencia del Seguro 322 del año 2023 para utilizarla justamente, vuelvo a repetir, como excusa para plantear la necesidad de que haya una reforma verdadera y real y cierta sobre las prestaciones generales que prevé el sistema de riesgo de trabajo para los trabajadores. Y yo acá en el Power puse una cuestión que es los dilemas del artículo 12. Quise hacerlo, pero bueno, ya voy a hacer un curso de Power para el próximo, les prometo. Lo que quise establecer fundamentalmente es, claro, el problema que teníamos nosotros, que hasta el 2017 teníamos el viejo artículo 12, que había sido declarado inconstitucional en la mayoría de las jurisdicciones. En el caso de mi provincia, en Salta, un fallo que se llamó Ruiz Julia contra Social, que declaró inconstitucional el viejo artículo 12, por dos motivos fundamentales, porque solamente tomaba una parte de los ingresos del trabajador, los remunerativos solamente, y porque cristalizaba la indemnización a la fecha del problema de gestación invalidante. Claro, una de las pocas cosas positivas que tuvo el 27348 fue el artículo 12, porque de cierta manera vino a reconocer esto que ya era indisimulable, y vino a establecer criterios de actualización y a fijar intereses o no. Ya, ¿por qué digo intereses o no? Porque esto forma parte del dilema del artículo 12. Esta norma, que fue recibida con benevolencia por la mayoría de la doctrina,
una norma que desde mi punto de vista tiene una pésima redacción, una pésima técnica legislativa, porque si nosotros nos podemos ver, el título del artículo 12 se refiere al ingreso base. El ingreso base es un elemento de una fórmula polinómica que sirve para calcular una indemnización. Acto seguido del encabezado se refiere a el cálculo del monto de la prestación dinerarias, ya se refiere al cálculo de la prestación dinerarias. En los dos incisos siguientes, que son el inciso primero y el segundo, se refiere a cómo se va a actualizar o no el ingreso base, y en el tercer inciso se refiere a la mora en el cumplimiento de la obligación. Es decir, en el mismo artículo tenemos diferentes ingredientes. Claro, en ese momento, con una inflación del 20%, 24% en 2017, la norma fue recibida, vuelvo a repetir, con alegría, pero tenía varios problemas que hoy, con una inflación de más del 100% y con un contexto totalmente distinto, son inevitables. Quizás llegó el momento de comenzar a plantear disposiciones de este nuevo 12. Adelanto una postura o criterio que tengo. Claro, 2 años después, con una tasa activa por las nubes, que esto depende de cuestiones de política económica, se dicta el DNU 669 del año 2019, que vino a sustituir esa tasa activa por una tasa Richter que no sabíamos lo que era, pero salimos todos a gritar en ese momento que el DNU era inconstitucional. Por cuestiones de forma, estábamos en sesiones ordinarias, no había necesidad de urgencia, etc. Por cuestiones de fondo, venía a perjudicar al trabajador, violaba el principio de progresividad. De hecho, ustedes en este colegio plantearon una amparo que después se siguió Córdoba, que suspendió cautelarmente ese DNU. Bueno, pasó el tiempo, en la Argentina todo puede pasar, fuimos campeones del mundo, pero de repente, en el periodo 2021-2022, el RIPTE estuvo por encima de la tasa activa. Entonces, la norma que en un principio nos parecía que era súper inconstitucional, cuando comenzamos a hacer números dijimos, guarda, puede llegar a ser constitucional. Y así tuvimos fallos que consideraron que si bien es un DNU, bueno, puede ser interpretado como un decreto reglamentado. Entonces, un breve gráfico de lo que terminó siendo el de la resolución SN 332/2023, lo traté de graficar con un Power. En definitiva, y ahí está el dibujito de la fórmula de la tasa Richter, lo explica muy bien la doctora Pitaquia, la verdad. A mí me lo explicó mi hermano que estudia genética. Pero como para que ustedes tengan presente lo que me costaba a mí entenderlo. Me dijo, no es tan difícil mirar lo que dice la variación de la índice Richter. Lo que viene a hacer la resolución es resolver el problema que manifestaba Seneca, y era que el Richter se publica generalmente entre 45 a 90 días, desactualizado. Yo me fijé ayer antes de venir acá, ya está publicado el 15 de septiembre. Claro, esta resolución, el problema que tenía era que nos faltaban 2 o 3 meses de determinar cuál era la tasa que iba a sustituir al Richter. Lo que vino a hacer en criollo es decir, bueno señores, si ustedes quieren saber cuál es la tasa que le correspondería a noviembre, se va a tener que fijar la diferencia entre los 3 meses anteriores en comparación con el cuarto. Entonces, si ustedes ven en el Power, para, por ejemplo, diciembre de 2023, si queremos fijarnos cuál es la tasa, nos tenemos que fijar cuál es la variación que tuvo septiembre en relación a agosto. No me interesa desarrollar la resolución en sí, pero sí lo que me interesa plantear es que en realidad termina siendo un problema más de lo que viene arrastrando el artículo 12. ¿Y por qué digo que es dilemático el artículo 12? Porque así como fue redactado, te presenta la siguiente situación. Si el artículo 12 solamente prevé actualización, se comió los intereses. Es decir, no previó los intereses. Ahora, si el legislador sí previó intereses, es decir, de la primera manifestación invalidante, tasa activa de Banco Nación, que después fue reemplazada por la tasa sustitutiva Richter, se comió la actualización. Discúlpenme la expresión. Entonces, cualquiera sea el camino que decidamos, no tenemos respuesta, y en sede administrativa no la vamos a tener. Y yo adelanto postura, yo considero que el artículo 12 y la 27348 fue pensado para que el sistema administrativo, el paso previo por comisión médica, resuelva el conflicto. Sobre esta base, desde mi punto de vista, lo que previó fue un mecanismo de actualización, no previó intereses, y por eso cualquier tipo de reclamo deberá ser judicial. El problema es que, claro, tiene que pasar el filtro, recién lo decía un colega, no te lo quiero nombrar porque quiero que te enojes de nuevo. Pero claro, el problema del artículo 12 es esto, que fue pensado en realidad para resolver los conflictos en sede administrativa. Y agrego algo más, que quizás lo dejamos pasar, pero es quizás peor. Y es que el artículo 17 bis de la 27348 vino a solucionar los problemas que nos había dejado la 26773, que
después salió Expósito contra provincia, y nos dejó claro algo, y es que los puntos mínimos y las compensaciones adicionales de pago único solamente se actualizan a la fecha de la primera manifestación invariante, algo que es un horror en el contexto actual en el que tenemos, y más si tomamos en cuenta las compensaciones adicionales de pago único, que se contemplan para un universo mínimo de trabajadores, menos del 2% según la estadística de la Super, que son aquellos que tienen incapacidad mayor del 50, incapacidad total o fallecimiento. Hoy había hablado con vos y me contaba un caso de fallecimiento, que lo pudo cobrar en 2 meses. Pero si ese caso hubiese sido incapacidad total, la de tu cliente, probablemente sea administrativa, la liquidación hubiese tenido una CAPU desactualizada 2 años. La CAPU hace 2 años para la incapacidad total era 2.800.000 y hoy está en 10 millones. Y en sede administrativa eso no tiene respuesta. Entonces, todos estos problemas que genera el artículo 12 del DNU 669/2019 llevó a que la jurisprudencia, en un contexto de alta inflación y de volatilidad económica, busque dar respuesta a los reclamos que realizan los trabajadores. ¿Qué tipo de respuesta? Bueno, a los siniestros anteriores al 5 de marzo de 2017, que son los que están en el artículo 12 viejo, buscaron aplicar el DNU en algunos casos, si tenemos fallos, por ejemplo, el de Mendoza, el de Mendoza, que claro, era un fallo, tuvieron un accidente en 2009, si no me equivoco. Y así, los juzgados buscaron dar respuesta. En el caso de mi provincia, la solución vino por la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 12, y por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Salta establece que el ingreso que debe tomarse es aquel ingreso a la fecha en que se determinó la incapacidad. Claro, ¿qué otro problema tuvimos? El que yo recién mencionaba, la constitucionalidad o no del DNU 669 y los criterios de aplicación del DNU 669 del año 2019. Y ahí vimos que hay un montón de criterios en las diferentes provincias, y acá en Capital Federal, Medina contra provincia, por ejemplo, que desde mi punto de vista, si bien pueden llegar a favorecer al trabajador, hacen una interpretación equivocada de lo que quiso decir la norma o el decreto 669. Por ejemplo, miren, este es un fallo del TSJ de Neuquén, es nuevo, es Contreras Eva contra Galeno, es del 20 de 10 de 2023. Este fallo es un fallo en pleno del TSJ, el voto del doctor Gustavo Mancera, y si ustedes se fijan aquí, invito a la lectura de los fundamentos que da el doctor, pero el criterio que toma es aplicar el DNU 669 y actualizar al momento de la sentencia, tomando en cuenta el RIP de la fecha de liquidación, que sería la sentencia, y el dividendo sería los RIP de los ingresos del año anterior a la primera manifestación invariante. Aplica tasa activa de la primera manifestación invariante y aplica actualización, es decir, anatosismo desde la notificación de la demanda. Vamos todos a litigar en Neuquén, digamos. Pero después acá, porque no quiero excederme en el tiempo, le voy a dejar diferentes fallos y diferentes interpretaciones. Mi conclusión, y en relación al artículo 12, sin perjuicio de que, por ejemplo, este fallo que recién mencionaba de Neuquén, mi punto de vista es equivocado. Y es equivocado porque en realidad el decreto 669/2019 nunca quiso beneficiar al trabajador. El DNU 669 lo que quiso fue reemplazar la tasa activa de la reclamación, aplicarla de manera lineal, porque, bueno, están todos los fundamentos del DNU. Y esto lleva a que el artículo 12, desde mi punto de vista, deba ser modificado, porque, como ya les dije hace un rato, no previó intereses, se creó pensando pura y exclusivamente para aplicarse en condiciones médicas, partimos de la base que es una obligación de valor, y claro, el problema acá, con una obligación de valor, es cuando se determina el famoso insoluciones, el acuerdo de insoluciones de obligaciones. Desde mi punto de vista, a los 3 de Capital Federal, para Salta, que es una provincia de herida, al momento de la liquidación del servicio de homologación de condiciones médicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los recursos que tienen efecto suspensivo? ¿Determinan la mora o no determinan la mora para el cálculo del artículo 12? Todas estas cuestiones que vengo planteando y que me hacen también plantearles a ustedes si hoy en día el RIPTE es aplicado de manera lineal, es un mecanismo eficaz de actualización o no, o quizás debamos recurrir a otro tipo de mecanismo o a otro tipo de criterio. Bueno, esto me lleva a traer las propuestas, espero estar bien en tiempo y a tratar de ser lo más sintético posible, y creo que quizás sea necesario o bien pensar un nuevo artículo 12 o bien comenzar a reclamar judicialmente la inconstitucionalidad de este nuevo artículo 12, porque hoy, como está planteado, no actualiza de manera integral el crédito y no crea una minimización verdaderamente reparatoria. Entonces, hay que pensar quizás una norma que siga el criterio de algunos fallos, como por ejemplo Medina,
y que contemple, en vez de contemplar actualizaciones por 2 periodos, que contemple por un solo periodo y que sea actualizar, utilizando como dividendo el RIPTE de la fecha de liquidación, comparándolo como divisores a los RIPTE de los salarios del año anterior a la primera manifestación invalidante, que aplique en una norma específica un interés compensatorio con una tasa pura, que eso la norma lo omitió específicamente, y que haya un artículo específico que se refiere a la mora, que nosotros tenemos la suerte del riesgo de trabajo de tener una norma que de manera legal y específicamente autoriza el garantismo y que la propia resolución se encargó de establecer que esa acumulación sea cada 6 meses. Entonces es necesario realizar estas modificaciones, acompañado de una reforma integral de las prestaciones minerarias. ¿Qué debería incluir eso? Bueno, no sé si acá quedó algún magistrado o si hay algún abogado litigante, tenemos que preguntar si alguien en algún momento planteó la inconstitucionalidad del coeficiente etario, por ejemplo. No sé si a alguno se le ocurrió plantear en algún momento la inconstitucionalidad del coeficiente etario o si hay algún juzgado donde lo hayan planteado. Porque si uno hace números finos, el coeficiente etario solamente va a beneficiar a los trabajadores que tengan menos de 35 años y perjudica a casi el 60% de los trabajadores. Hoy, como existe, tomando en cuenta 65 dividido la edad al momento de la primera manifestación invalidante. Más teniendo en cuenta que tenemos antecedentes, como por ejemplo el 9688, que estableció un coeficiente en 100, pero ya tenemos un fundamento normativo como era la modificación del 252, que eleva o que permite la posibilidad de que las personas se inscriban en el 70. Tranquilamente tenemos un fundamento para plantear o judicialmente esa cuestión, o bien pensar en una reforma que mejore la prestación mineraria en ese sentido. Es una propuesta que yo vengo a plantear, que me gustaría bueno debatirla, porque quizás haya un asesor, un juez, alguien que por ahí la idea le podría hacer ruido. Disculpen. Creo que también este nuevo régimen tiene que eliminar y o modificar el 17 bis. No puede ser sostenible que los puntos mínimos se tomen a la fecha de la primera manifestación invaliente y mucho menos el CAPU. Más cuando hoy los siniestros, más del 80% de los siniestros se cierran en comisión médica jurisdiccional. Después analizaremos cuáles son los motivos por los cuales se cierran. Pero creo que es necesario replantear esta cuestión vinculada al CAPU. Creo que es necesario establecer un nuevo piso mínimo y que está vinculado con el hecho de que muchas veces nuestras fórmulas superan los pisos mínimos que establece la SUPER, pero si nosotros hacemos una comparación entre el ingreso base con el porcentaje de discapacidad, muchas veces el resultado de la fórmula nos termina disminuyendo el valor del ingreso base. No sé si soy claro. Alguna vez a mí me ha pasado, por ejemplo, en trabajadores de más de 50 años que tienen un ingreso, por ejemplo, de 150.000 pesos y un punto de incapacidad, la fórmula te va a dar menos de 150.000 por punto de incapacidad. Porque el coeficiente etario y otros elementos de la fórmula terminan perjudicándote. Entonces creo que eso también es otra cuestión que debería pensarse. Y creo que hay algo, por ahí no quiero ser chocante o el Grinch, no quiero que se lo vaya. ¿Qué vamos a hacer con las CAPU? Porque claro, originalmente las compensaciones adicionales de pago único surgieron en el año 2000, por el decreto 2278 que nombraba la doctora Fabián, porque claro, en ese momento teníamos provisoriedad, es decir, teníamos un año de tratamiento médico, alta, si tenía una incapacidad mayor de 50 podía estar hasta 5 años más, y además teníamos pago en renta. Claro, era una locura, además de que los montos eran ínfimos y de que cobraban en renta, bueno, le demos la solución. Buscaron paliar este problema dándole una suma de pago único que compense o que sirva para las necesidades inmediatas del trabajador. Claro, pasaron 20 años, no existe más pago de renta, tenemos pago único, no existe más la provisoriedad, tenemos incapacidades de hasta 2 años de IRT, una CAPU que solamente cubre el universo mínimo de trabajadores, y creo que hay que comenzar a replantearse si esas CAPU, que además están desactualizadas, deben estar como están hasta el día de hoy, modificaciones como las que he propuesto, o quizás será el momento de suplantarlas por otro tipo de modificaciones que beneficien al trabajador. Pensaba y tiro la idea, ¿por qué no suplantarlas, por ejemplo, con una modificación para supuesto de discapacidad mayor al 50, total o fallecimiento, por una modificación en la suma actuarial de la fórmula, el famoso 53? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, para una incapacidad mayor al 50, 60 en vez de 53? O si es una incapacidad total, ¿por qué no ser 70, por ejemplo? Porque en definitiva surge del criterio del legislador el valor actuarial del 53 veces el ingreso base. En suma, son una serie de ideas que creo que la resolución esta, seguramente va a haber una nueva resolución, porque en definitiva
como dice Pucho, el dinero no es todo, pero como ayuda. Creo que muchas veces lo que más nos preocupamos es sobre la cuestión vinculada al dinero, pero hay temas más importantes, como por ejemplo la recalificación, como lo que planteaba la doctora. Creo que seguro, y lo que decía justamente es resetearse. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que nos reseteamos cuando se da una nueva resolución, che, cómo se calcula la 332, pero por ahí nos olvidamos de lo que ya hay, de lo que puede mejorarse, de algunas otras cuestiones de fondo. Y en definitiva es lo que le vengo a traer, una serie de propuestas que están abiertas al debate, como decía Valeria, las podemos plantear a los jueces, porque en sede administrativa sin duda alguna no vamos a tener respuesta. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Bueno, con esto también estaríamos terminando en el día de hoy. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Y muchas gracias por participar a todos. Qué lujo de panel, ¿eh? Lo guardamos nosotros al final, la verdad que excelente. Los invitamos a hacer la foto en medio de los cuatro y ahora les vamos a traer los souvenirs.